Los Galerit eran extraños. Raza incomprendida. Vivían lejos. Más allá del alcance de la mayoría de los conocidos. Civilizaciones en la galaxia, escondidas. En un pequeño planeta lejano. Su apariencia, con su piel verde pálida. Y sus múltiples ojos los hacían poco atractivos. A otras especies. Sus cuerpos, empuñadura para. La fuerza y la resistencia no coincidían. Las formas elegantes y gráciles que otros. Especies preferidas. Los Kalert no lo eran. Como las de piel suave, hermosas. Criaturas que llenaban las estrellas, y para. Que habían sido ignorados. En él. Inmensidad del espacio, belleza y encanto. A menudo significaba supervivencia, y aquellos que lo hacían. Quienes no poseían estos rasgos a menudo se quedaban. Para que se las arreglen solos. El Kalerit había intentado unirse a la comunidad galáctica. Innumerables veces, enviando solicitudes. Para obtener ayuda, con la esperanza de forjar alianzas o relaciones comerciales. Acuerdos. Pero cada vez sus mensajes fueron recibidos con silencio, o peor aún, burla. Las estrellas en el cielo parecían rechazarlos como si no lo fueran. Digno de ser notado. La humanidad, por otro lado, solo recientemente había hecho su huella entre las estrellas. El primero de la Tierra. Los pasos hacia la galaxia habían sido cautelosos, pero optimistas. Los humanos habían enviado barcos, deseosos de explorar y hacer nuevos amigos en la inmensidad del espacio. Se había encontrado con otras especies, cada una de ellas diferente y emocionante a su manera. Pero los Aurit eran diferentes. La humanidad no los había ignorado. En cambio, la humanidad vi algo en ellos, algo que valía la pena ayudar, merece la pena proteger. Teniente. La comandante Sarah Jensen fue una de las primeros humanos en ser enviados al hogar Exal. Mundo. Diplomática experimentada, ella tenía. Siempre creí en el poder de comprensión y empatía. Los informes de las agencias espaciales de la Tierra. Preocupante. Los Galt estaban luchando. Su planeta deteriorándose. Su tecnología, una vez por delante de su época. El tiempo, ahora se desvanecía. El tal Tavía. Intentaron intercambiar sus conocimientos por comida y recursos, pero nadie los había tomado en serio. La misión de Sarah era simple. Investigar su situación, evaluar la situación, y si es posible, ofrecer ayuda. Ella viajaba en una exploración humana. El buque Pioneer, que acababa de entraron en el sistema estelar Talit. Mientras ellos, cuando se acercó al planeta, Sarah no pudo ayudar. Pero siento una extraña mezcla de emoción y tristeza. Había oído historias de los esfuerzos de Salit por conectar con él. Comunidad galáctica. Ella sabía que eran. No es el lugar más cálido ni acogedor. Especies, pero sin duda merecían una oportunidad. El planeta Tierra, una vez un mundo hermoso con bosques exuberantes y vastos océanos, ahora era una sombra de su yo anterior. Densas nubes cubrían el cielos, y el aire se sentía pesado con un sensación de abandono. Como pionero, descendió hacia la superficie. Sarah miró por la ventana, contemplando el paisaje. Paisaje alienígena. Se le heló la sangre. Salart estaba en más problemas que nadie. Sarah se bajó. La nave, encontrándose con la delegación alienígena, que los había estado esperando. No hubo gran bienvenida, ni cálido abrazo. En cambio, aquel Saurit parecía cansado, agotado. Tras años de lucha, uno de ellos, una figura alta con 6 ojos, dio un paso hacia adelante y habló con voz pesada, casi voz desesperada. Somos los Surat, dijo la figura. Y nos han olvidado. Por las estrellas. ¿Te acordarás de nosotros, humano? Sarah sintió una punzada en el corazón. De compasión. Esto no se trataba solo de diplomacia o alianzas políticas.
Esto. Se trataba de dar esperanza a una especie que había sido rechazada desde hacía mucho tiempo. La humanidad, con todos sus defectos, podría ser mejor. Y ella, por un lado, me aseguraría de que lo hicieran. Sara pisó la superficie de el mundo natal de los Salit, el peso de la desesperación se instaló en su pecho. El aire era denso y olía a descomposición. Clara señal de que el planeta alguna vez fue. Vibrantes, pero ahora yacían bajo el yugo de destrucción lenta. Los árboles estaban marchitos, sus ramas apenas aferrándose a la vida, y los océanos, que una vez resplandecieron con aguas cristalinas ahora, parecía oscuro y turbulento. Fue triste vista, y Sara no pudo evitar sentir un profundo sentimiento de tristeza por lo surre. La delegación la acompañó a través de paisaje árido hacia su capital, ciudad. Las calles estaban vacías, y los edificios, aunque aún en pie, mostraban signos de desgaste y abandono. El Kalurt alguna vez había sido un orgulloso y especies tecnológicamente avanzadas, pero ahora parecían una cáscara de lo que fuese. Lo habían sido sus otrora grandiosas ciudades. Ahora estaban en silencio y olvidados, igual que sus gritos de auxilio. Sara se dio cuenta de que Salit, quien la acompañaba, no eran tan fuerte o segura de sí misma, tal como ella lo había imaginado. Había una tristeza silenciosa en sus ojos, una sensación de derrota que solo alguien que había sido rechazado por las estrellas podría. Entiendo. No estaban pidiendo una lástima, pero estaban desesperados por algo, lo que sea para salvarlos de la lenta muerte a la que se enfrentaba su especie. Un tal Salit, una figura alta con largos, de piel plateada, se volvió hacia Sara y habló. Nuestro pueblo ha estado intentando siglos para unirse a la galaxia. Comunidad. Pero cada vez que nos convertimos lejos, nadie nos ayudará. Tenemos el conocimiento, tecnología, pero carecemos de los recursos. Nuestro planeta se está muriendo y no sabemos a quién acudir. Sara sintió el peso de esas palabras. Los Sith hicieron todo lo posible por salvar ellos mismos, pero nadie jamás les había dado. Les dieron una oportunidad. Se habían puesto en contacto con otras civilizaciones solo para encontrarse con rechazo. Su tecnología, sin embargo, avanzado, no fue suficiente para superar el desastres naturales que asolan su planeta. Karsa, aquel líder Salit que había hablado anteriormente, Sara llegó a un gran espacio abierto, donde un grupo de científicos y los ingenieros se habían reunido. Le mostraron sus inventos más recientes, máquinas que podría purificar el aire, extraer agua de los océanos moribundos e incluso restaurar el suelo a su estado fértil. Pero estas innovaciones requerían materiales a los que ya no tenían acceso. Los recursos escaseaban, y si alguien les ayudaba, sus intentos fracasarían. Sara escuchaba atentamente, estudiando las máquinas y los planes que Surat había puesto. Juntos, su tecnología era impresionante, pero sin lo necesario. Con esos recursos, nunca funcionaría. Podían ver el miedo en sus ojos. Estaban al borde de la extinción. Y lo sabían. No tenían a dónde ir. Su futuro era sombrío y ellos necesitaba ayuda no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Por un momento, Sara se quedó de pie, procesando en silencio todo lo que había. Ya la vi. Había venido a ayudar. Pero esto fue más que una simple cuestión diplomática. Misión. Era una oportunidad para hacer una diferencia, algo más grande que cualquier otra cosa. Tratado o alianza. La humanidad tenía el poder para cambiar el curso de el destino de Salit. Y Sara lo sabía en lo más profundo de su ser. Su corazón le decía que esto era lo correcto para hacer.
Se volvió hacia Karza y habló. Con suavidad. Podemos ayudarle. La humanidad puede. No tenemos todas las respuestas, pero juntos. Podemos salvar a tu gente. Ojos de los coches. Brilló débilmente como si una chispa de esperanza hubiera. Se ha reavivado. ¿De verdad lo crees? ¿Eso, humano? Sara asintió con firmeza. Sí, yo. Sí, no te daremos la espalda. El Exalit, una vez rechazado por todos, encontró un nuevo aliado en la humanidad. Pero, el camino por delante no sería fácil. Había muchos obstáculos que superar, y él, Galaxy, no aceptaría sin más esta nueva alianza. Pero Sara estaba decidida a llevarlo hasta el final. Por la humanidad. Puede que las estrellas las hayan ignorado, pero Sara estaba dispuesta a tender la mano. Atrás, en la Tierra, las noticias de la humanidad. Decisión de ayudar a la propagación de Khalit. Rápidamente, las Naciones Unidas, el órgano rector de la exploración espacial de la Tierra, celebró una sesión de emergencia. La sala bullía de expectación. Debate entre representantes de diferentes. Las naciones discutieron sobre qué era lo mejor para Tierra. Algunos apoyaron la decisión, creyendo que era lo correcto, mientras que otros fueron más cautelosos. Temían que ayudar a la Tierra pudiera llevar a los problemas, especialmente cuando hay tantos. Otras especies alienígenas se habían negado incluso reconocerlos. Sarah Jensen, la diplomático humano que había viajado al el mundo natal de los Aurit, permanecía sentado en silencio en él, al fondo de la habitación, escuchando argumentos. Ella sabía que esto era más que una simple decisión política. Fue una prueba del carácter de la humanidad. Si la Tierra, si se negara a ayudar al sur, lo haría. Enviar un mensaje de que la humanidad era igual de tan despiadados como las demás especies galácticas. Pero si la Tierra decidiera tender una mano, eso demostraría que la humanidad estaba dispuesta a defender lo que era correcto, incluso cuando era difícil. 1. Representante, una mujer de China. Se puso de pie y habló con firmeza. Convicción. No debemos dar la espalda. En el SAL. Han sido rechazados por las estrellas, pero tienen un valor. Conocimiento y tecnología. Tenemos el poder para ayudarlos y, a cambio, nosotros podríamos ganar aliados que nos respetarán por nuestra compasión. Otra voz, esta vez, de un representante europeo, habló. Con precaución. Debemos tener cuidado. Khalit ha sido rechazado por otros. Las civilizaciones existen por una razón. ¿Y si no son de fiar? ¿Y si la tecnología es peligrosa o tienen motivos ocultos? El debate se acaloró, con las emociones a flor de piel. Pero Sara, tras haber pasado tiempo en la casa de Saúl, el mundo, ella sabía la respuesta. Ella había visto su lucha de primera mano. Ella lo había visto. El dolor en sus ojos y la esperanza de que sus ojos parpadeaban cada vez que hablaban de sus deseo de paz y cooperación. No eran perfectos, pero tampoco lo era humanidad. Ella creía que se merecían una oportunidad. Finalmente, el presidente de Naciones Unidas, un líder sereno y sabio, se puso de pie para hablar. Debemos considerar que el tipo de futuro que queremos crear. Futuro en el que ignoramos el sufrimiento de otros o uno donde extendemos la mano, incluso a aquellos que han sido rechazados por las estrellas. Hubo un largo silencio en la sala. Los representantes miraron, el uno al otro, pensando cuidadosamente en la elección que tenían ante sí. Después de que, la votación pareció una eternidad. Llamado, una por una, las naciones fueron derrotadas. Sus votos. El resultado fue claro. La humanidad había elegido ayudar a Khalit. La decisión no estuvo exenta de riesgos. Pero fue una elección impulsada por la esperanza, por la creencia de que la compasión podía cambiar
El curso de la historia. Los Exalit eran no solo una especie en extinción. Eran una oportunidad para que la humanidad demuestre galaxia de la que era capaz de más de mera supervivencia. Era capaz de amabilidad. Al concluir la reunión, Sara sintió orgullo. Humanidad. Habían tomado su decisión. No iban a cambiar de opinión. Les dan la espalda a los necesitados, sin importar nada. Cuán diferentes o incomprendidos son. Lo eran. Fue una decisión que marcaría el rumbo. El futuro, no solo para la Tierra, sino para el Saurit también. Volviendo a eso. El planeta natal de Saurit, Sara envió el mensaje: la humanidad te apoyará. Lado. Kara, esa líder Saurit, leyó el mensaje con una mezcla de alivio y incredulidad. Tras siglos de rechazo, Saurit finalmente había encontrado un aliado en la humanidad. Las estrellas los habían ignorado. Pero ya no estaban solos. La atmósfera en el planeta natal de los Saurit cambió de la noche a la mañana. Había una sensación se respiraba esperanza en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Sarah Jensen y la delegación humana había llegado con los recursos y conocimiento que podría cambiar el destino de la Tierra. No habían venido solo a ofrecer ayuda, pero para mostrarle a la Tierra que ya no estaban solos. Capital, otrora un bullicioso centro de cultura y tecnología, se habían reducido a una sombra de lo que fue. Calles estaban vacíos y muchos edificios yacían abandonado o en mal estado. Sin embargo, allí aún había belleza en las ruinas. Los diseños del Salart habían sido sofisticados, e incluso en su actualidad su ciudad guardaba un silencio atemporal. Elegancia. Sara caminó por la ciudad, acompañado por Karsa, el líder de Talit y otros miembros de la tribu alienígena. Delegación. Los ojos de Karsa brillaron levemente. Una señal de la profunda conexión de su pueblo a su planeta. A pesar de la destrucción, a su alrededor, había una fuerza silenciosa en su voz mientras hablaba. Una vez, pensábamos que podríamos resolver nuestros problemas. Solo, dijo Karsa, con la voz cargada de arrepentimiento. Construimos esta ciudad, estas máquinas, creyendo que la tecnología nos salvaría. Pero ahora vemos que nosotros necesitamos más que solo tecnología. Necesitamos esperanza. Necesitamos aliados. Sara asintió, entendiendo sus palabras más de lo que él lo sabía. La humanidad se había enfrentado a su propia luchas, sus propios fracasos. Pero lo que la humanidad siempre había tenido era capacidad de perseverar, de seguir adelante cuando parecía que todo estaba perdido. Y ahora, la humanidad ofrecía esa misma fuerza. A Laurel. Karsa, dijo Sara con confianza. Juntos podemos reconstruir. Nosotros. Pueden recuperar lo que se perdió. Como ellos. El equipo de Sara recorrió la ciudad. Comenzaron a desempaquetar sus provisiones. Khalid observó con asombro cómo los humanos traían máquinas avanzadas que podrían purificar el aire, restaurar el agua a la sequía, ríos, y ayuda a regenerar el suelo. No fue solo la tecnología lo que atrapó su atención, pero el espíritu humano. Vieron la determinación en los rostros de los humanos, la voluntad de poner todo lo que tenían para hacer diferencia. Karsa se volvió hacia Sara. Tú, nos han dado esperanza, pero ¿lo hará tu pueblo? ¿De verdad nos apoyarás? ¿Nos ayudarás? ¿Reconstruir incluso cuando parece imposible? Sara sostuvo su mirada, con voz firme. La humanidad no se rinde, Karsa. Nosotros no te dejaremos atrás. Estamos juntos en esto. Juntos. Los primeros días de cooperación fueron difíciles. Los Kasalt tenían sus propias maneras de hacer las cosas, y la humanidad
Los métodos no siempre encajaban a la perfección. Pero ambas partes fueron pacientes, aprendiendo uno del otro. El Khalit enseñó cómo los humanos se adaptan a su planeta. Un entorno único y los humanos compartieron sus conocimientos sobre sostenibilidad, tecnología e infraestructura. Con el tiempo, la presencia humana comenzó a hacerse notar. Diferencia. La calidad del aire mejoró. Los ríos comenzaron a fluir lentamente de nuevo. Y nuevos cultivos comenzaron a crecer en la antigua suelo estéril. Pero más que eso, allí se produjo un cambio en el pueblo esrí. Comenzaron a creer de nuevo en su futuro. Vieron el potencial de crecimiento, no solo como especie, sino también como parte de una comunidad galáctica más grande. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Karsa se quedó de pie junto a Sara, mirando hacia afuera. Progreso que habían logrado juntos. Tú tenías razón, humano, dijo Karsa en voz baja. La vida es mucho más que sobrevivir. Hay esperanza. Y juntos, lo lograremos. Encontrar nuestro lugar entre las estrellas. Sara sonrió. Sabía que esto era justo lo que buscaba. Comienzo, pero fue un comienzo que cambiaría todo para ambos. Humanidad. Los días posteriores a la llegada. Las ayudas humanas estaban llenas de dificultades. Trabajo. El pueblo Khalit una vez se resignó a. Su destino ahora fluía en paralelo con los humanos, reconstruyendo su mundo. Las máquinas traídas por los humanos habían comenzado para obrar maravillas, purificando el aire y restaurando el suelo. Por primera vez en años, los Aurit podían respirar más fácil. El futuro de su planeta ya no pendiendo de un hilo. Pero justo como la esperanza comenzó a crecer, una nueva amenaza. Aparecieron. Sara y Karsa estaban de pie en una plataforma elevada con vistas a la ciudad cuando llegó la noticia. Los Edrat, un ser despiadado. Especies conocidas por su dolor. Sistema estelar. Ya habían atacado varios planetas cercanos, y ahora ellos se dirigían hacia el mundo natal de Salit, deseosos de reclamar los recursos del planeta. Para sí mismos. Los Edrat eran una visión aterradora. Sus oscuros rasgos insectoides. Sus cuerpos eran mucho más altos que los de la mayoría de las demás especies. Y su tecnología era altamente avanzados. Habían sido una amenaza para innumerables civilizaciones, y ahora ellas. Su objetivo eran los Khalit. Durante años, los Aurit habían intentado defenderse. Invasores por su cuenta. Pero con sus planeta en ruinas, tenían poco. Las fuerzas que les quedan les permiten defenderse. Sara miró a Karsa, cuyo rostro estaba surcado de arrugas. Con preocupación. Podía ver el miedo en sus ojos, y ella sabía que él temía. Ella hizo lo mismo. Que Surat lo haría. No sobrevivir a otro ataque. ¿Qué hacemos? ¿Hacerlo? Preguntó Kara en voz baja. Nosotros. No tienen la fuerza para luchar contra ellos. Fuera. Destruirán todo lo que tenemos. Reconstruido. Sara respiró hondo. Ella había visto el poder de los Tzalit. Tecnología, pero también sabía que luchar contra los Edrat requeriría más que simples máquinas. El Saleit podría ser fuertes físicamente, pero su fuerza radicaba en su resiliencia, en su capacidad de adaptación y supervivencia contra todo. Probabilidades. Era hora de que demostraran. Galaxia de que estaban hechos realmente. Luchamos juntas, dijo Sara con firmeza. Los humanos tienen experiencia con el Ed. Pues defiende tu planeta, pero nosotros necesitamos que tu gente nos apoye. Kar dudó un instante, luego asintió lentamente. Sabía que esta sería su única oportunidad. No podían permitirse el lujo de retroceder. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y preparación. El Kawarti. Los humanos trabajaron juntos, aunando sus recursos.
conocimiento y recursos. Los humanos enseñaban. Khalid cómo fortalecer su defensas, cómo usar las suyas. Tecnología de formas nuevas. El Kawarten, a su vez, compartieron su experiencia en la guerrilla, tácticas y su conocimiento de las terreno, los bosques de su planeta. Montañas y cuevas ofrecían condiciones perfectas, escondites, y sabían cómo usarlos. El entorno a su favor. Cuando los Edrat finalmente llegaron, encontró una feroz resistencia. Al principio, la batalla parecía perdida. Los Edrat, los cielos estaban llenos de barcos, sus armas, lloviendo sobre la ciudad de Salit. Pero los humanos y los Talit contraatacaron. Con todo lo que tenían. Ese Surat, fuerza en la batalla combinada con la tecnología y estrategia avanzadas por parte de los humanos. Marcó la diferencia. En el corazón en la batalla, Sara luchó junto a Karsa. Juntos, lideraron la carga contra las fuerzas de Edrat, utilizando el terreno para su ventaja. Fue una lucha brutal. Pero Saurit demostró su verdad. Fortaleza, no solo en su tecnología o sus armas, sino su espíritu. Habían sido ignorados durante tanto tiempo, pero ahora le estaban mostrando a la galaxia que podían luchar y podían ganar. En el momento en que los Edrat se retiraron, Salart había demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Para tenerlos en cuenta, habían luchado por su planeta, por su futuro y por los humanos que les habían ayudado cuando no cualquier otra persona lo haría. Cuando se disipó el polvo, Karsa estaba de pie junto a Sara, mirando hacia afuera. Sobre el campo de batalla, los Kawart ganó, pero la victoria no fue solo eso. La suya fue una victoria para la humanidad. También, un recordatorio de que la fuerza viene de muchas formas, y juntas habían mostrado que eran más fuertes que las estrellas. Jamás se había dado cuenta. La victoria sobre él. Edrat fue un punto de inflexión. Ese Salit, una vez considerados débiles e indignos de atención, habían demostrado ser como luchadores feroces capaces de defender su planeta y su futuro. La humanidad había luchado a su lado, y juntos habían hecho retroceder a los Edrat. Pero la batalla había cobrado un alto precio en ambos bandos. Las ciudades habían sufrido daños y se habían perdido vidas. Se habían perdido. Sin embargo, había una sensación de logro en el aire. La tierra y los humanos se habían mantenido unidos y habían ganó. Sara y Karsa estaban en una colina, con vistas a la ciudad, observando cómo comenzó la reconstrucción. Los daños eran evidentes. Pero no había miedo en sus ojos. Habían luchado. Habían sobrevivido. Ahora estaban decididos a reconstruir. Más fuertes que nunca. Lo logramos, dijo Sara. Dijo en voz baja, con la voz llena de una mezcla de agotamiento y orgullo. Karsa asintió, con el rostro aún tenso por la batalla. Luchamos por nuestro planeta, por nuestro futuro, y con vuestra ayuda, ganamos. Nunca pensé que llegaría el día en que Saurit tendría aliados, no solo enemigos. Sara sonrió dulcemente. Ella sabía lo que Kar quería decir. Durante tanto tiempo que Saurit había sido rechazado por la galaxia, abandonados por las mismas estrellas que intentaron llegar, pero ahora habían encontrado un verdadero aliado de la humanidad. Esta alianza era más que una simple cuestión de supervivencia. Era sobre algo más grande. Confía, comprensión y una creencia compartida en el poder de la cooperación. No se trata solo de eso. Sobre la pelea. Karsa Sara dijo que es sobre lo que viene después. Esto es el comienzo de algo nuevo. Juntos, nosotros, puede ayudar a que su gente vuelva a prosperar. Galaxy ya no te ignorará. Karsa la miró, y su expresión se suavizó. Nunca pensé que oiría eso. Palabras
La decisión de la humanidad de ayudarnos. Es más de lo que jamás hubiera podido esperar. Con el paso de los días, la alianza entre la humanidad y la Tierra creció. Más fuerte. La presencia humana en él. El planeta no se trataba solo de ayuda y tecnología. Se trataba de generar confianza. Sobre forjar relaciones. Humano. Los científicos trabajaron junto a Salif. Ingenieros para reconstruir sus ciudades, mientras diplomáticos como Sara trabajaron para asegurar que la cooperación entre la gente se mantuvo fuerte. Pero no todos. Estaba contento con esta nueva alianza. La comunidad galáctica siempre había rechazado los Saurit y su repentino. La asociación con la humanidad aumentó. Sospechas. Muchas especies, especialmente aquellos que una vez se habían burlado de los Saurit, observó la creciente alianza con preocupación. Los Edrat, habiéndose retirado, probablemente se reagruparían y lo intentarían de nuevo. Y había otros que temían el surgimiento de un nuevo poder en la galaxia. Sara. Sabían que su victoria no sería sin ser detectados. Habría desafíos por delante, y no solo por fuerzas externas. Algunas facciones dentro del sería resistentes a los cambios. Había aquellos que aún recordaban las viejas costumbres, las formas de aislamiento y autosuficiencia. No confiarían fácilmente en la humanidad. No, sin importar cuánta ayuda hubieran brindado. Karsa también lo sabía. Habría aquellos de entre su gente que quisieran ver la alianza con la sospecha. El cambio nunca es fácil, especialmente para una especie que había sido rechazado durante tanto tiempo. Pero él creía, al igual que Sara, que esto era el único camino a seguir. El futuro de Salit dependía de ello. Mientras caminaban por las calles de la ciudad reconstruida, Karsa se volvió hacia Sara. Lo haré. Haré todo lo posible para asegurar el bienestar de nuestra gente. Comprender la importancia de esto. Alianza. No será fácil, pero debemos. Estemos unidos. Juntos podemos afrontar lo que sea que venga después. Sara asintió. Hemos demostrado que podemos hacerlo juntos. Y creo que seguiremos demostrándolo. Pase lo que pase. La alianza entre la humanidad y los Talit aún estaban en su etapas iniciales, pero ya estaba más fuerte que cualquier otra especie que jamás había conocido. Los desafíos que se avecinan. No estaban seguros, pero Sara y Kar ambos sabían una cosa con certeza. Juntos, ellos ya no eran débiles. Juntos, eran una fuerza con la que la galaxia tendría que contar. La batalla había sido ganada, pero las consecuencias no fueron tan pacíficas como Sara habían esperado. Los Edrat se habían retirado, pero su derrota no fue el final de una amenaza. Eran orgullosos y despiadados. Especies, y Sara sabía que lo serían. De vuelta. Sin embargo, el mayor desafío ahora provenía del interior de la galaxia. Alianza entre la humanidad y la Tierra. Estaba llamando la atención. Y no toda. Fue positivo. Los líderes galácticos sabían. Observó cómo crecía la inesperada asociación. Y muchos se sintieron inquietos por lo repentino surgimiento de un frente unido entre dos especies que alguna vez estuvieron al margen de asuntos galácticos. Para algunos, era una oportunidad, una alianza entre la antigua tecnología de Salit y la capacidad de adaptación de la humanidad parecía algo que merece la pena apoyar. Pero para otros, era un precedente peligroso, algo que amenazaba el orden establecido. Sara lo sabía. Sucedería. Ninguna alianza en la galaxia no fue cuestionado. Como la humanidad y la Talit trabajó para reconstruir el planeta. Sara recibió una serie de mensajes de la Tierra advierte de una creciente oposición. Ciertos sectores querían distanciarse, ellos mismos de los Talit, temiendo que sus nuevos aliados podrían traer más
Algunos causaron más problemas de los que valían la pena. Los gobiernos estaban preocupados por los Salit. Los fracasos del pasado podrían convertirse en una carga a largo plazo. Pero lo más preocupante, el mensaje provenía de un diplomático de alto rango. En la Tierra, la galaxia observa. Salit ha sido rechazado durante siglos. Y nadie cree que se pueda confiar en ellos. Hay muchos que ya lo son. Cuestionando la sensatez de tu misión. El peso de esas palabras seguía presente. Sara era como una nube oscura. Ella creía en los Salit y en la fuerza de su nueva alianza con la humanidad, pero ahora no estaba segura de si la galaxia era lista para aceptarlos. Ella sabía que no podía ceder, pero la presión era en construcción. La alianza aún era reciente. Y era frágil. Un paso en falso podría desentrañar todo aquello en lo que habían trabajado tanto. Difícil de lograr. Mientras tanto, en el mundo natal de Talit, Karsa tenía su propio conjunto de desafíos. La guerra había dejado sus cicatrices no solo en el planeta, sino en la gente de Talit, mientras que muchos de sus habitantes agradecíamos la ayuda de la humanidad. Otros desconfiaban de estar tan cerca, ligado a una especie que recientemente había llegaron al escenario galáctico. Algunos creía que los Saurit deberían libraron sus propias batallas que dependían de los humanos los debilitaron. Kar se reunió con su consejo, hablando con ellos con urgencia. Tenemos que tomar una decisión. Nosotros. Puede ponerse del lado de la humanidad y demostrar que podemos resurgir de las cenizas o nosotros. Puede alejarlos y continuar. Luchar solo. No dejaré que la gente vuelve a caer en las sombras. Nosotros debemos demostrarle a la galaxia que somos fuertes. Y no volveremos a ser marginados. El consejo murmuró entre sí. El peso de la decisión era abrumador. Sus mentes. No se trataba solo de confianza en la humanidad. Se trataba de recuperar su lugar en la galaxia. El Exalart había sido ignorado durante tanto tiempo, pero ahora tuvieron la oportunidad de ser escuchados, demostrar su verdadero potencial. Sara y Kar. Los caminos parecían discurrir en paralelo, ambos enfrentando resistencia desde dentro de su propia gente y de la galaxia más grande. Comunidad, pero ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Habían hecho un compromiso, no solo entre ellos, sino al futuro. Días después, como Sara caminó por la capital de Saurit, ella vio los primeros indicios de cambio. Morgal estaban dando un paso al frente, ofreciendo su asistencia, y el otrora escéptico. Los ciudadanos comenzaron a apoyar la reconstrucción. Esfuerzos. No fue fácil, pero fue un comienzo. La pregunta ahora era si la galaxia aceptaría a los Khalit como parte del futuro, o si permanecerían en las sombras como lo habían estado durante tanto tiempo. Largo. Sara estaba más decidida que jamás. Ella no dejaría que la Tierra. Olvidados de nuevo. Juntos, la humanidad habían demostrado que podían ser más que solo supervivientes. Podrían ser líderes, y no se dejarían silenciar por miedo. Los días posteriores a la victoria sobre los Edrat estaban llenos de esperanza y tensión. En el planeta natal de los Talit, los esfuerzos de reconstrucción estaban en pleno apogeo. Columpio. Los humanos se habían quedado trabajando junto a Khalit para restaurar el planeta a su antigua gloria. Juntos, ya habían comenzado a reparar ciudades dañadas, limpiar el aire contaminado y devolver la vida a los ríos. Pero, a pesar de todos los avances, Sara sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La verdadera batalla no fue solo contra amenazas externas. Era la batalla para demostrar a la galaxia que los Salit merecía un lugar entre las estrellas. La decisión de la humanidad de ayudar llamaron la atención.
Algunos de los más. Las pacíficas razas galácticas eran curiosas, mientras que otros estaban inquietos. El Exalart había sido rechazado durante tanto tiempo que él. La idea de que se conviertan en una verdadera galaxia. El poder era difícil de aceptar, y allí todavía había muchos que dudaban de la sabiduría, de la participación de la humanidad. Fue la alianza con los Saurit una señal de fortaleza o un error a punto de ocurrir. Sara estaba sentada en una pequeña oficina con vistas a la ciudad, leyendo las últimas noticias. Informes desde la Tierra. Las noticias eran mayormente positivo. Más países lo expresaban. Apoyo a la alianza, y había conversaciones sobre futuros acuerdos comerciales y intercambios culturales. Pero también hubo voces de preocupación. Algunos cuestionaban si la humanidad había tomado la decisión correcta. Temían los riesgos de elegir. Se alía con una especie ignorada durante tanto tiempo. Algunos incluso argumentaron que el Soulalit había simplemente he tenido la suerte de contar con los humanos de su lado. Pero Sara se negó a permitir. La duda nubló su juicio. Ella había visto la fuerza de Salit de primera mano. Ella los había visto luchar por sus planeta, su futuro, y ahora era tiempo para darles la oportunidad que merecido. Esto ya no era solo una misión diplomática. Era una oportunidad para cambiar la forma en que la galaxia veía a la humanidad. Y los Sith. Karsa también había estado ocupado. Reunirse con su propia gente y trabajar para unirlos. El Khalit siempre habían sido un pueblo orgulloso, pero muchos lo habían sido. Aterrada por los años de rechazo. Reconstruir la confianza en ambos llevaría tiempo. Ellos mismos y sus nuevos aliados. Pero Karsa creía que juntos podrían lograr cualquier cosa. Una noche, ¿cómo? Sara caminó a través del bullicioso calles de la capital de Talit, vio el cambio en el aire. La gente estaba. Ya no tienen miedo de alzar la voz. No solo estaban reconstruyendo sus casas. Estaban reconstruyendo su esperanza. Ellos no. Ya no se sentían como marginados en la galaxia. Estaban empezando a verse a sí mismos como parte de algo más grande. Los humanos. Había ofrecido más que solo tecnología y recursos. Le habían dado a los Salit algo aún más valioso, una oportunidad. Pertenecer. Cuando Sara se reunió con Kar, ella se podía percibir el orgullo en su voz. Hemos recorrido un largo camino, dijo, sus 6 ojos que brillaban con determinación. Pero esto es solo el principio. Hay mucho más por venir. Queda mucho por hacer, y ahora tenemos el oportunidad de hacerlo. Sara asintió. Con el corazón lleno de esperanza, lo lograremos. Juntos. Ya lo hemos demostrado. Somos más fuertes como aliados. Kara sonrió. El peso de sus preocupaciones se desvaneció. Él siempre había creído que su gente tenía mucho que ofrecer a la galaxia, pero ahora veía la verdad. Tenían mucho que ofrecer cada uno. Otros. La humanidad y los Talit no eran nada. Ya no eran extraños. Eran socios. Unidos por la esperanza de un futuro mejor. La galaxia había ignorado la Tierra durante demasiado tiempo. Largo. Pero ahora, gracias a la inquebrantable la fuerza de la humanidad, tenían voz. Y estaban listos para ser escuchados. Sara miró hacia el horizonte. Ella sabía que esto era solo el comienzo de una nueva era. No solo para ellos, sino para todos. Humanidad. Juntos habían demostrado que incluso las especies más rechazadas podrían superar su pasado y que nadie estaba verdaderamente solo en el universo. Talt y la humanidad habían recorrido un largo camino. Desde la batalla con los Edrat. La alianza había sobrevivido a su primera prueba. Y juntos habían comenzado a reconstruir lo que una vez se perdió. El planeta era la recuperación, el crecimiento de las ciudades y había una nueva sensación de esperanza en el aire.
Pero Sara sabía que la parte más difícil, lo que aún estaba por venir, estaba por llegar. La galaxia no era tan amables como los nuevos aliados de los Salit. Esperaba. La comunidad galáctica, siempre receloso del cambio, comenzaba a revuelo. Algunas razas vieron la alianza entre la humanidad y Quesalit como un desafío al orden existente. Otros lo consideró una oportunidad para utilizar el nueva alianza forjada para su propio beneficio. Algunos aún mantenían profundos prejuicios contra los Surat, reacios a perdonar a sus errores del pasado o aceptar la idea de que podrían llegar al poder. Tomaría tiempo. Es hora de que la galaxia se adapte a esto. Nueva realidad. Sara estaba sentada en una pequeña sala de reuniones, leyendo informes de la Tierra y el Consejo Galáctico más amplio. Allí, eran susurros en los pasillos del poder, rumores de sabotaje, de intentos de socavar la frágil paz que han sido falsificados. Algunos miembros de el Consejo Galáctico ya estaba llamando para imponer sanciones contra Salit, acusándolos de ser una amenaza para estabilidad galáctica. Pero Sara no lo era. Una que se rinde fácilmente. Ella lo había visto de primera mano como los Salit habían luchado por su futuro. Ella sabía que la alianza no se trataba solo de tecnología o poder. Se trataba de confianza, de dos especies, trabajando juntos por un objetivo común. Ella no podía dejar que el miedo y el prejuicio de otros lo destrozan. Mientras Sara caminaba a través de las bulliciosas calles de capital de Salit, no pudo evitarlo. Noté el cambio en el aire. Había una tensión latente entre la gente. Muchos, algunos tenían esperanza, pero otros, temerosos, habían pasado tanto tiempo en él. Sombras, rechazadas por la galaxia que temían esta nueva atención. Podría traer aún más peligro. Carso también estaba luchando contra la presión. Aunque en el pasado había logrado movilizar a su gente, ahora se encontraba atrapado entre el deseo de demostrar que el valor de Salit y el miedo a lo que la galaxia podría hacerle a ellos. Él había dejado claro que él, Salit, no se echaría atrás, pero él sabía que mantener la alianza con la humanidad fue crucial. Nos enfrentamos a tantos desafíos, dijo Sara, Karsa, por la noche, mientras estaban sentados juntos en el corazón de la ciudad. Pero ahora se siente como si lo más difícil estuviera por venir. La galaxia está observando, y me temo que lo harán. Nunca nos aceptarán del todo. Sara lo entendió. Su preocupación no se trataba solo de ganar batallas o reconstrucción de ciudades. Era sobre cambiar la forma en que se ve la galaxia. Ellos, los Alart, tenían que demostrar que ellos se podía confiar en ellos, que tenían algo que ofrecer más allá de su pasado, errores, y la humanidad tuvo que demostrar que no solo buscaban obtener poder o influencia, sino que genuinamente creíamos en el futuro de su red. Nosotros. Sabía que esto no sería fácil, dijo Sara. Respondió con voz firme. Pero nosotros hemos llegado hasta aquí, Karsa, y seguiremos adelante, luchando por esta alianza. No solo por nosotros, sino por el futuro de todos aquellos que han sido olvidados por las estrellas. Eso, el futuro de Salit era incierto, y la respuesta de la galaxia seguía sin estar clara. Pero una cosa era segura. El vínculo entre la humanidad y los Tzit eran inquebrantables. Juntos, ya habían superado tanto, mucho, y con cada día que pasa, el rechazo de la galaxia pareció menos poderoso. Contra la fuerza de su compartido resolución. Sara miró a Karsa, viendo el fuego de la determinación en sus ojos. Sin importar lo que la galaxia les deparara, ella sabía que lo afrontarían juntos. Habían pasado meses desde que los Edrat fueron derrotado, y el mundo natal de los Sith fue
Ahora es un lugar de reconstrucción, no solo físicamente, pero emocionalmente. Los cielos eran más claras, los ríos corrían más frescos, y los campos que antes eran áridos ahora eran exuberantes. Con cultivos. La gente de Talit tenía. Trabajaron arduamente junto a la humanidad, y los resultados hablaron por sí solos. Sin embargo, incluso mientras el progreso florecía, la galaxia permanecía inquieto, observando desde las sombras. No estoy seguro de si esta nueva alianza. Espera. Sara sabía que esta paz incómoda fue solo el comienzo. A pesar de los muchos, a pesar de los éxitos, todavía había voces en el Consejo Galáctico que se oponía a asociación entre la humanidad y la Talit. Todavía había quienes creía que Salit no pertenecía allí, que seguían siendo demasiado impredecibles, demasiado peligroso, y mientras la humanidad se había mantenido firme, decidieron apoyarlos. El resto de la galaxia aún no había aceptado la idea de una fuerza humana unida. Sara había pasado incontables horas en reuniones tratando de persuadir a quienes dudaban de la alianza. Ella había compartido las historias de la fortaleza y la resiliencia de Salit, de cómo habían luchado codo a codo con los humanos para asegurar su futuro. Ella había demostrado que los Salit eran más que los errores de su pasado. Eran una especie orgullosa con el potencial de ser un valioso aliado, no solo para la humanidad, pero para la galaxia en su conjunto. Tarde, mientras Sara caminaba por ella era el corazón de la capital de Surat. Impresionado por la visión de tanta gente, humanos y Saurit trabajando juntos. Ella lo había visto desde el principio. El ingenio humano mezclado con su avances tecnológicos. Fue una alianza sin igual. Eran construir algo nuevo, algo que podría cambiar la galaxia. Y no importa cuántas voces del pasado intentaron resistirlo, el vínculo entre los dos. La especie era real e indestructible. Sara. Me reuní con Karsa en el centro de la ciudad. Plataforma con vistas al horizonte. La puesta de sol pintó el cielo de un brillo espectacular. Tonos naranjas y morados que proyectan un suave resplandor. Sobre las calles de abajo, coches de 6 ojos. Sus hombros resplandecían de orgullo. Se relajó por primera vez en meses. La carga que había llevado durante tanto tiempo. La carga de intentar demostrar el valor de las personas para una galaxia que tenía. Los rechazos parecían haber desaparecido. Lo hemos conseguido, dijo Sara, Karsa, con voz llena de emoción. Hemos reconstruido mucho más que nuestro mundo. Reconstruimos nuestro lugar en el universo. Sara sonrió, mirando hacia la ciudad. No eres el único, Karsa. La humanidad. He estado a tu lado en cada paso del camino. Este es también nuestro futuro ahora. Aprendimos unos de otros y hemos crecido. Más fuertes gracias a ello. Los dos permanecieron en silencio por un momento, ambos sintiendo el peso de lo que habían logrado. Había sido un largo viaje, pero el Saurit ya no eran una especie olvidada. Se habían ganado su lugar entre las estrellas. No mediante la conquista o la violencia, pero a través de la resiliencia, el trabajo duro y la disposición a creer en el potencial de otros. Mucho más allá de las fronteras de su planeta, la noticia se estaba extendiendo. Más, las especies comenzaban a darse cuenta, no solo de los Talit, sino de los asociación entre la humanidad y la Talit, algunas de las razas más pacíficas. Comenzó a abrirse, deseoso de aprender de el frente unido que había surgido. Allí, todavía había quienes se oponían a la idea, pero sus voces se iban apagando. Mientras Sara miraba hacia el horizonte, ella sabía que esta alianza era más que se trataba simplemente de sobrevivir. Era una declaración a la galaxia que nadie, sin importar cómo,
Durante mucho tiempo habían sido rechazados, deberían ser. Olvidado. El legado de esto. La asociación resonaría a través de estrellas, y con el tiempo, la galaxia. Aprender que la unidad era más fuerte que división, y que la compasión podría construir un futuro donde todas las especies tuvieran una oportunidad de prosperar. Sara miró a Karsa. Su corazón rebosaba de esperanza. Esto es solo el comienzo. Juntos, podemos mostrar el galaxia, que es la verdadera fuerza. Karsa asintió, esbozando una sonrisa. Kara. Y juntos nos aseguraremos de que las estrellas nunca nos olviden.